No hable, por favor, que me está confundido. ¿Ya? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes en esta cuarta sesión de estudios bíblicos avanzados. Realmente es un privilegio para nosotros y también para todos los participantes de esta reunión Zoom y también de nuestros participantes de las redes sociales estar aquí reunidos. Les hacemos mención también que cuando tengamos la oportunidad de presentar las preguntas, mantengan sus micrófonos apagados para evitar las distorsiones y también cuando hayan las preguntas a través del chat, participarlas y hacerlas extensivas para que sean respondidas por nuestro expositor Federico Salvador Wadsworth. Nuevamente, muy buenas noches y estamos de sobremanera contentos por vuestra presencia. Muy bien. Voy a invitar a todos los participantes a estar en reverencia para la primera oración de nuestra reunión de hoy jueves 21 de abril. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche estamos agradecidos por el cuidado, la protección que tú nos das, también porque tenemos a un gran número de participantes, algunos por primera vez, otros que están participando activamente. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nuestro expositor y que también todos nosotros podamos comprender lo que hemos leído y lo que vamos a escuchar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos en este momento a dejar el tiempo con nuestro querido y apreciado
expositor, nuestro hermano Federico Salvador Wasborn. Muy buenas noches. En primera instancia, las disculpas del caso porque hemos tenido algunos problemas técnicos el día de hoy y no ha salido de la manera que nosotros hubiéramos querido, pero vamos a tratar de enfocarnos en el tema, que es un tema central muy importante de la teología cristiana, que es la comprensión sobre la naturaleza del Hijo. Como siempre, en la introducción, aquí donde estamos, en el punto sobre Dios el Hijo, es el cuarto tema de todos estos conjuntos de estudios que tenemos, y como siempre tenemos una variedad de textos que podemos utilizar cuando queramos ver un estudio bíblico sobre este tema específico. ¿Qué cosa queremos tratar el día o esta noche? Queremos tratar de probar la divinidad de Jesús, utilizando los conceptos bíblicos que están en la palabra del Señor. Pero también al mismo tiempo reforzar el concepto teológico de la Trinidad que ya tratamos hace un par de semanas, y queremos establecer con mayor precisión la participación de la segunda persona de la deidad en el plan de la salvación. También queremos colocar las bases para el grandioso tema de la encarnación, que será un tema que trataremos evidentemente en otra oportunidad, pero que es un tema extraordinariamente importante en nuestra opinión también. Fíjense, en el tema de Jesús y Dios el Hijo, hay una gran variedad de posiciones teológicas. Muchas iglesias, muchos teólogos, tienen diferentes conceptos sobre la cristología, o sea, sobre la naturaleza de Cristo. El concepto de cristología se estudia el conocimiento sobre Cristo. Y hay muchas opiniones diversas. Algunas de ellas están basadas en el antitrinitarismo que todavía existe en algunas iglesias y que no reconocen la Trinidad. Hay algunos que creen que Jesús es un Dios menor, como es el caso de los testigos de Jehová, o algunos que piensan que es un hermano de Satanás, como es el caso de nuestros hermanos, los santos de los últimos días, más conocidos como mormones. Y todo esto dentro de iglesias supuestamente cristianas. Algunas otras manejan, digamos, una especie de arrianismo disimulado, señalando que Dios el Hijo, si bien es eterno, tuvo un origen eterno. Entonces es una cosa, si algo tiene un origen, entonces ya no es eterno, porque tiene origen. El origen tiene que tener un punto de inicio, y si tiene un punto de inicio, entonces ya no es eterno. Entonces, pero ese tipo de contradicciones uno encuentra en la teología de algunas iglesias. Y recordarán ustedes que hemos hablado inclusive que la posición católica sostiene que el Hijo es engendrado eternamente. O sea, Dios el Hijo está siendo engendrado todo el tiempo, lo cual es otra distorsión total de la verdad que la Biblia enseña. Y vamos a tratar de analizar la plena divinidad del Hijo de Dios, o de Dios el Hijo. Por lo tanto, vamos a tratar de enfocar este tema con el soporte, evidentemente, de las Escrituras y también con lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto. Primero hablemos del Verbo encarnado de Dios. Si nosotros leemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, ¿no? Versículos 1 y 2 son de los versículos más tratados cuando se habla acerca de la encarnación del Hijo de Dios y la naturaleza divina del Verbo. Y noten que cuando Juan trata el tema de la encarnación, llama al Hijo el Verbo de Dios. En algunas otras versiones dice la palabra de Dios o logos, pero son formas de explicar el mismo concepto. Es decir, la forma en la que Dios se revela a sí mismo a través de la palabra. Y estos pasajes de Juan definitivamente establecen sin ninguna duda la naturaleza divina, señalando
que su coexistencia con Dios y su igualdad con Dios desde las etapas eternas. Noten cómo dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Fíjense, no hay forma de entender mal este concepto. Lo que dice claramente Juan es que el verbo es eterno, porque si está con Dios desde el principio, y está con Dios, estaba con Dios, evidentemente el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque él dice estaba con Dios, o el verbo era, ¿y por qué usa el pasado y no dice es? Porque claro, él va a hablar del verbo en su condición de encarnado, porque el versículo 14 que dice Juan, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que está diciendo entonces es Juan, es que antes de su encarnación, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era eterno como Dios. Y cuando uno lee este pasaje del versículo 14, queda muy claro que Juan no tenía ninguna duda acerca de la naturaleza divina de Jesús. Y fíjense lo que él dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si se hizo hombre, quiere decir que antes era otra naturaleza, es decir, la naturaleza divina. Y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, es clarísimo el concepto que lo que está diciendo Juan es que el verbo se hizo hombre, es decir, se encarnó, habitó con nosotros, pero que a través de él hemos contemplado la gloria del Padre. Es decir, nosotros hemos conocido la naturaleza del Padre gracias a la presencia del Señor en nuestras vidas, gracias a que Él se encarnó y se presentó delante del mundo. Entonces nosotros podemos entender lo que significa esto. Aunque nosotros vamos a ver el tema de la encarnación en un tratado separado, porque es un tema muy amplio, es uno de los más hermosos temas, diría yo, para estudiar en la escritura, el tema de la encarnación. Pero permítanme citar un par de cosas que Elena de White menciona sobre la encarnación. La primera está en Review and Herald, ambas son del 5 de abril de 1906, y dice que Dios se haya manifestado en la carne es realmente un misterio. O sea, para el hombre es muy difícil comprender el concepto de que el Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener, sea encarnado, es decir, se haya reducido a una expresión de nada, virtualmente, que es lo que somos nosotros. Le dice que Dios se haya manifestado en la carne es realmente un misterio, y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender ese tema. Es decir, la comprensión de este tema tan extraordinario que es la encarnación no sería posible a menos que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente. La lección más humilde que el hombre tiene que aprender es la total incapacidad de la sabiduría humana y la locura de tratar a través de sus propios inútiles esfuerzos a encontrar a Dios. Realmente, intentar entender todas estas cosas tan profundas de Dios es una imposibilidad para el hombre, y menos para el hombre carnal. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda, nosotros podemos empezar a ver las vislumbres de lo que es el conocimiento de Dios, su naturaleza. Y vamos a tratar de hablar sobre la naturaleza de Cristo en este. Otro pasaje de ella en este mismo texto dice, la doctrina de la encarnación de Cristo en la carne humana es un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es el grande y profundo misterio de la divinidad. Me maravilla a mí lo que ella sostiene, porque el misterio que está oculto desde la eternidad, porque dice desde los siglos y edades, que dice que desde siempre, es un misterio que estaba oculto, estaba preparado para el caso que el pecado ingresara en un universo que Dios había creado perfecto. Pero como el hombre tenía libre albedrío, iba a haber la posibilidad de que el hombre cayera. Entonces estaba separado desde los tiempos inmemoriales, de la eternidad. El concepto de la encarnación de Cristo estaba separado. Entonces, es un tema tan profundo, fíjense, que alguna vez lo vamos a estudiar con toda la amplitud que se merece. No será ahora, pero ahora nos vamos a concentrar un poco en la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, San Mateo 1:23 dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es interesante porque el nombre de él era Jesús, no Emmanuel. Ustedes van a notar que nunca le llaman Emmanuel. Pero recuerden lo que yo les he dicho sobre el nombre para los judíos. Para los judíos y para los orientales en general, el nombre significaba el carácter, la naturaleza de una persona. Por lo tanto, lo que está diciendo es que su nombre, su carácter, será Dios con nosotros. O con nosotros Dios, como dice otras versiones. Pero cuando el ángel le revela a José esto en sus sueños, este ángel le dice todo el, digamos, este misterio que seguramente estaba preocupando a José. Pero el misterio se centra fundamentalmente en el concepto de que Dios está con nosotros a través de Jesús. Fíjense, cuando Pedro habla acerca de Jesús, dice en 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quisiera que noten que él dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para Pedro, apóstol de Jesús, y uno de los más cercanos a Jesús, no tenía ninguna duda acerca de la filiación divina de Jesús. Una cosa es que Jesús estuviera encarnado, pero él comprendía claramente que la filiación de Jesús era divina. También Pablo, cuando le escribe a Tito, en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, une los mismos conceptos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, igual, para Pablo no había ninguna duda sobre la divinidad de Jesús. El origen divino de Jesús era para ellos una cosa clarísima, no tenía ninguna duda al respecto. Este es uno de mis pasajes favoritos sobre la encarnación y también sobre la naturaleza del carácter de Jesús. Y está en Filipenses 2:5-8. Por favor, acompáñenme a la lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hasta ahí nos vamos a detener. Es muy claro también para Pablo, él dice, él antes de ser Jesús encarnado, estaba en forma de Dios. Fíjense, nadie más puede declarar, ningún ser puede declarar que está en forma de Dios. El único que puede tener forma de Dios es Dios. ¿Me acuerdo? ¿Qué más dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por lo tanto dice que él era igual a Dios, pero que no tuvo eso como una cosa a la que se quiso aferrar, es decir, a su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí entra otro aspecto central, es Dios el Hijo el que se anonada, el que se reduce. No es un proceso obligado, sino es un proceso voluntario en el que el Hijo de Dios se anonada, convirtiéndose en hombre. Por eso dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fíjense, quiero que también empecemos a comprender un concepto fundamental. Si bien Jesús fue plenamente hombre, la sierva del Señor dice que no tenemos que tener mucho cuidado en juzgar la naturaleza de Cristo encarnado. Eso lo vamos a ver mucho más cuando hablemos de la encarnación. Pero no es lo mismo decir que Jesús era plenamente hombre que decir que era igual que nosotros. Son dos conceptos diferentes. Porque él tenía la divinidad encapsulada dentro de él, como alguna vez veremos. Pero dice, estando en la condición de hombre, que ya era suficiente humillación para la divinidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí, ahora uno entiende lo que significa cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es este sentir?
la humildad increíble de Dios. Él se somete a sí mismo a minimizarse hasta alcanzar la estatura humana, y dentro de la estatura humana escoge la muerte peor, la muerte de los criminales, y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Prescott dice en uno de sus libros, El Verbo fue hecho carne, él es contemporáneo de Ellen White bueno, aunque es posterior a ella, mucho tiempo, dice, el que tenía toda la gloria con el Padre, la deja a un lado y es hecho carne. Deja a un lado su modo divino de existencia y toma el del hombre. Y Dios se manifiesta en la carne. Esa verdad es el fundamento mismo de toda verdad. Por lo tanto, una comprensión fundamental de la cristología, entendida como el estudio de Cristo en sus tres etapas, antes de encarnarse, estando encarnado y posterior a su resurrección. Son tres condiciones que nosotros vamos a tratar de definir, no solamente esta noche, sino también cuando tratemos otros temas más adelante. Fíjense, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús a bautizarse, dice en San Juan 1, versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Parece que él ya había estado hablando a sus oyentes acerca del Cristo. Le dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, si todos recordamos, Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista, que era su primo. Tenían parentesco ahí. Por lo tanto, era menor que él. Pero él dice, él es antes que yo, porque era primero que yo. Porque está hablando de no la condición humana de Jesús, sino está hablando de la condición eterna de Dios el Hijo. Muchas declaraciones que nosotros vamos a ver tienen que ser comprendidas con estas tres fases. Cuando él habla de Jesús aquí, Jesús está encarnado, pero él está hablando de la condición que Jesús tenía antes de su encarnación, en la cual era eterno, y por eso es que era antes que él, a pesar de que Jesús nació 6 meses después que el Bautista. Y esta gloria que Jesús tenía antes, Jesús la dice con todas sus palabras en San Juan 17:5. Fíjense, cuando ustedes lean el Evangelio según San Juan, ustedes deben recordar que todo lo que va del capítulo 13 en adelante ocurre en el final de la vida de Jesús. El capítulo 13 habla acerca de la cena del Señor y después el tiempo que Jesús dedica a sus discípulos ahí en el aposento, y después va a salir para ser detenido y morir por nosotros posteriormente. De manera que están hablando de las últimas palabras de Jesús. Están ahí de San Juan 13 en adelante. Fíjense lo que dice San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, se dirige a Dios el Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo. O sea, llévame donde tú estás, me está diciendo Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, aquellos que dicen que Jesús fue premiado por su fidelidad en la tierra y se convirtió entonces en un Dios menor porque Dios lo premió porque había sido fiel hasta la muerte, había muerto en la cruz, es el concepto que tienen nuestros hermanos los testigos de Jehová. Ellos piensan que Jesús es un Dios menor, es una especie de superángel, y este superángel fue enviado a la tierra y como premio Dios lo convierte en un ser divino. No dice eso la palabra Señor. El propio Señor Jesús dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, con aquella gloria que tuve, pasado. Por lo tanto le está diciendo, esta es la gloria que yo ya tenía
solamente me vas a restituir la posición que yo ocupaba antes, que era igual a Dios. Por lo tanto, el vínculo celestial es sostenido por el propio Jesús. Jesús dice de sí mismo esto. Lo dice con todas sus letras, como estamos viendo. Veamos algunos conceptos más de la unidad del Hijo con el Padre. Esta unidad que es importante entender, tanto en su etapa anterior como durante su vida en la tierra. Fíjese, cuando Jesús está en la tierra, dice, yo y el Padre uno somos. San Juan 10:30. Esta afirmación de Jesús, si fuera hecha por cualquier hombre, sería una blasfemia. Porque yo podría decir que yo soy guiado por Dios, que Dios es mi Padre, puedo decir que Dios me guía, que Dios mora en mí, puedo decir mil cosas, pero no puedo decir que Él y yo somos uno. Para el significado que esta unidad significa. Uno en propósito, naturaleza, poder, capacidad, etcétera, etcétera. Cuando Ellen White escribe el libro Patriarcas y Profetas en la página 12, dice lo siguiente. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. ¿Recuerdan ustedes la palabra que nosotros estudiamos cuando hablamos de la divinidad y la Trinidad? La palabra Eshad. Y la palabra Eshad significaba uno, pero que las partes son múltiples, así como decimos cuando el hombre y la mujer se unen y serán una carne, Eshad. Siguen siendo dos personas, pero es una unidad. Igual aquí se dice de Jesús. Es uno solo con el Padre, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. El único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y además cita Isaías 9:6, que todos conocemos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Características que solamente se pueden asociar con la divinidad. ¿Quién podría decir de sí mismo, Padre eterno? ¿Qué hombre podría decir? Ni siquiera el más alto de los ángeles podría decirse a sí mismo eterno, porque también son seres creados. Y además Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. A mí me gustaba más la versión antigua que yo tenía en 1909, que decía desde los días de la eternidad, es decir, desde siempre. Ese es el concepto con el cual Jesús habla de sí mismo. El Padre y yo, uno somos. Y cuando Jesús hablaba de estas características, la gente varias veces quiso apedrearlo, quiso matarlo, porque decían, tú te haces igual a Dios. Fíjense lo que dice San Juan 10:24-33. Permítanme una nota dentro de todo esto. San Juan es llamado el teólogo por una cuestión interesante. Su evangelio es menos histórico que los otros y se centra mucho más en la teología y en la divinidad de Jesús, en su naturaleza. Por eso es que el evangelio del Señor San Juan es especial. Fíjense lo que dice San Juan 10:24-33. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque él hablaba y los otros entendían una cosa y querían saber si estaban entendiendo bien. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Fíjense, yo les doy vida eterna. ¿Quién puede decir esto sino solamente Dios? Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Quién tiene el poder para decir que nadie será tomado de su mano, si solamente Dios? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, los enemigos
de Jesús entendían perfectamente que Jesús estaba declarando su divinidad. Y por supuesto no les gustaba la idea. Pero ellos entendían perfectamente que Jesús hablaba de su propia divinidad. En el caso del paralítico, ustedes recuerdan este paralítico que es descolgado por el techo, ¿no es cierto? Y finalmente Jesús lo cura. Pero hay una cosa interesante. La gente estaba atenta a que Jesús hablara y estaban atentos para ver qué cosas podían encontrar de falla en lo que Jesús dijera. Y cuando Jesús le dice a este hombre que sus pecados son perdonados, empiezan a murmurar. Dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Por eso es que ustedes leen San Lucas 5, 20 y 21, dice, al ver él la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por lo tanto, para ellos era muy claro que Jesús estaba asumiendo una posición de divinidad cuando decía que podía perdonar los pecados. Y Jesús le dice, recuerden ustedes, ¿no? Para probarles que yo puedo perdonar los pecados, también le puedo decir, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, lo hizo levantarse al paralítico. Por lo tanto, los enemigos entendían perfectamente lo que Jesús estaba sosteniendo como su propia naturaleza, digamos, divina. San Juan 5, 16, 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque él hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro, o yo trabajo y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para los judíos no había ninguna duda de que Jesús sostenía que su naturaleza era divina. Y fíjense, ¿por qué es importante que no tengamos esta concepción muy clara, hermanos? Porque muchas personas, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, sostienen que Jesús no era divino y que además nunca sostuvo que lo fuera. Y eso es una cosa impresionante desde el punto de vista teológico, es una distorsión total de la teología cristiana, de la cristología. La divinidad de Jesús se sostenía por él mismo. Y hasta sus enemigos reconocían que Jesús se estaba presentando como divino, sin ninguna duda. Otro concepto importante de la cristología para antes, después, durante y después de la encarnación es lo que aparece en Isaías 9:6. Nosotros hemos leído hace un ratito una parte de este pasaje, pero vamos a centrarnos ahora en una porción de este pasaje, que es sumamente importante. Versículos de Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Fíjense, no dice un niño ha nacido, sino dice un niño nos es nacido. Es decir, nos es nacido a nosotros. ¿A quiénes? Los seres humanos. ¿A qué más dice? Hijo nos es dado. O sea, este hijo nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará lo que ya leímos hace un momento. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este hijo nos ha sido dado a nosotros los seres humanos. La encarnación de Jesús lo ha transformado para siempre. Y Jesús mantendrá para siempre la naturaleza humana, además de la divina. Jesús para siempre será el Hijo del Hombre. Mantendrá esta naturaleza. Por eso es que la Biblia sostiene que este Hijo nos ha sido dado, nos ha sido entregado. Por eso cuando Elena de White habla sobre este pasaje, Elena de White dice que cuando un rey quería mostrar que su palabra era verdadera, dejaba en prenda a su hijo para probar de que él iba a cumplir con su palabra. Es lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. Ha dejado a su hijo en prenda
manteniendo la naturaleza humana por la eternidad, para que sepa que Dios nunca cambiará su amor con nosotros. Otro pasaje clave para entender la naturaleza de Cristo antes y durante y después es Hebreos 1, 6 al 8. Fíjense lo que dice. Y otra vez, cuando introduce a su primogénito al mundo, a ver, ¿cuándo es eso? Cuando Jesús se encarna. Cuando el Hijo de Dios se encarna, Él lo introduce al mundo. ¿Qué dice Dios? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si uno lee Deuteronomio 39, va a encontrar que Jehová dice, yo soy Dios y mi adoración no lo daré a criaturas. Por lo tanto, Dios sostiene que Él no puede transferir a una criatura la adoración que solamente merece la divinidad. Por lo tanto, si el Padre, cuando introduce a Jesús en la tierra, dice, adoren los ángeles de Dios, está reconociendo Dios mismo la naturaleza divina de Jesús. Pero sigue el pasaje, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Es decir, el Padre le llama al Hijo Dios. Y además le dice, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Reconoce el poder y el reinado de Jesús. ¿Cuándo? En su momento de encarnación. Es decir, cuando el Hijo se encarna, Dios reconoce en ese momento que el Hijo es Dios, porque le dice a los ángeles, adórenle. Fíjense, hasta ahora estamos mostrando que no hay forma de entender mal el concepto de la divinidad de Jesús. Perdón. Cuando Jesús asciende, después de su resurrección y permanece 40 días con sus discípulos, hay una información más que nos da Ellen White. Primero leamos el pasaje anterior que dice, sin embargo, el Hijo de Dios es el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Ya vimos eso. Jesús le dice, vuélveme a la gloria que tuve antes de que el mundo existiese. En Hechos de los Apóstoles, Ellen White dice, pero cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundante raudal. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Por lo tanto, la naturaleza de Cristo, antes de su encarnación, era plenamente Dios. Cuando es encarnado, el Padre reconoce su naturaleza divina, y cuando Cristo asciende a los cielos después de los 40 días de su resurrección, desciende definitivamente, antes de Pentecostés, es, como dice acá, entronizado. Es decir, recupera su posición en el cielo junto a su Padre. Es un asunto importante dentro de la cristología. Si nosotros leemos a Pablo, Pablo es terminante con respecto a la naturaleza divina de Jesús. En Colosenses 1, 15 al 16, sostiene, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Clarísimo lo que sostiene. Pero además dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De qué manera alguien podría entender esto como que Jesús o Dios, el Hijo, es un Dios menor? Si en Él habita toda la plenitud corporal, toda la plenitud de la deidad, no hay forma, sino que
evidentemente el Hijo es Dios. Algunos han sostenido equivocadamente que Elena de White no era trinitaria, como ya hemos tratado en algunas veces en los días anteriores. Fíjense lo que ella escribe en The Religion Herald. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta, pero uno con el Padre. Él era la gloria incomparable del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de oración de los ángeles es recibido por él como su derecho. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que no solamente es el creador, el origen de todas las cosas, sino que las cosas subsisten en Él. Y algunas declaraciones que nosotros repetimos muchas veces, y que repiten también nuestros hermanos de otras iglesias, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede decir eso? ¿Puede un hombre decir yo soy el camino? ¿Puede decir un hombre yo soy la verdad? ¿Puede decir un hombre yo soy la vida? No hay forma. Esto es un atributo de la deidad. Y cuando él señala, nadie viene al Padre sino por mí, está señalando un camino único. Ningún hombre podría señalar esto, ningún predicador, ni maestro, ni teólogo podría decir una cosa semejante. El único que puede decir una cosa semejante a esta es alguien que es plenamente divino. Otro concepto, el eterno, que es la vida. Algunas citas, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Clarísimo. O sea, en Belén nace Jesús. A mí siempre me maravilló el concepto de Belén, porque Belén, realmente para nosotros en español Belén, pero realmente el nombre en arameo es en hebreo es Bet-Lehem. Bet es casa y Lehem es panadero, la casa del panadero. Y en la casa del panadero nació el pan de vida. Es una cosa interesante. Jesús les dijo, de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usa el nombre de Dios. ¿Recuerdan el nombre que Dios le dijo a Moisés? Dile que yo soy, te he enviado. Y en Apocalipsis 1:8, cuando se presenta a Juan en su característica divina, en el primer capítulo de Apocalipsis, el Hijo dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai, uno de los nombres de Dios, uno de los grandes nombres de Dios. Cuando Ellen White habla acerca de el concepto de unir la palabra Dios con la palabra Todopoderoso, dice que no tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de esta manera, porque dice que es un nombre terrible, terrible por lo grande. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando asociemos estas dos palabras, la palabra Dios y la palabra Todopoderoso. Y Jesús la dice de sí mismo. Apocalipsis 1:17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, veladas. El poder de Cristo evidentemente es el de la divinidad. No hay forma de entender mal estos conceptos. Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, recuerdan todo el episodio en que Jesús se demora y cuando llega ya Lázaro estaba 4 días de muerto. Y sus hermanas lloran con él y le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le dice lo siguiente, le dijo a Jesús, yo soy, otra vez, yo soy el nombre de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una declaración terminante.
Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Nadie más puede decir eso. Ningún hombre, ningún ángel, nadie puede decir esto. Solamente Dios puede decir esto de sí mismo. Esta es una declaración para mí extraordinaria. Yo, cuando la leí la primera vez, probablemente no lo entendí. Y no entendí la profundidad que tiene. Pero cuando ustedes la lean y la analicen y la vuelvan a leer y la vuelvan a pensar, lo que dice es tremendo. Cuando sus enemigos lo acechaban a Jesús, él dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, hablaba de su cuerpo. Y dice, y en 3 días lo levantaré. No dice, fíjense, no dice, este templo lo levantará mi Padre. No dice lo levantará el Espíritu Santo, no dice lo levantará Dios. Cuando él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién? Yo lo voy a levantar. Por eso es que Jesús podía decir, yo soy la resurrección y la vida, porque tenía esa potestad. Él es la vida. Y solamente Dios puede decir una cosa como esta. Y cuando Elena de White dice, recordando un pasaje bíblico, que Jesús dijo que tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para tornarla de nuevo, es una declaración impresionante. Él está diciendo, ¿sabes qué? Puedo poner mi vida y puedo volver a tomar. ¿Quién? Yo mismo. O sea, no necesito que alguien me la devuelva. Yo la voy a tomar yo mismo. Esa declaración es tremendamente indicativa de la divinidad de Jesús. A pesar de esto, fíjense, hay algunos, inclusive dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o dentro de personas que han sido miembros de la Iglesia Adventista y ahora forman grupos separatistas, que cuestionan la divinidad de Jesús. Y la cuestionan en base a algunos pocos conceptos que en realidad son bastante deleznables. Y vamos a tratar de derruirlos con unas pocas citas. Uno de los pasajes que es más citado por las personas que cuestionan la divinidad de Jesús es Proverbios 8, 22 al 30, donde se habla de la sabiduría. Y dice, Jehová me poseía desde el principio, recuerdan ustedes. Es un texto largo, no lo vamos a leer, pero fíjense cómo Elena de White lo cita. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino. A ver, si dice Jehová me poseía en el principio de su camino, ¿cuál es el principio de Dios? La eternidad. ¿Desde cuándo entonces poseía Jehová al Hijo? Desde la eternidad. Por lo tanto, el Hijo es eterno. No hay forma de entenderlo mal. ¿Qué más dice? Eternamente tuvo el principado. Eternamente hay una sola forma de entenderlo. Eterno es eterno, porque lo que tiene un principio ya no es eterno. Por lo tanto, si él dice que eternamente tuvo el principado, quiere decir que Jesús existió desde siempre. Sigue diciendo, cuando establecía los fundamentos de la tierra y con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, recalca una vez más su eternidad y consecuentemente su divinidad, porque la eternidad es una característica única de Dios. Ninguna criatura, por su propia lógica, si es criatura, que dice que alguna vez fue creado, una criatura tiene principio, por lo tanto no es eterno. El único que posee la eternidad es Dios. Y cuando Jesús dice que él eternamente tuvo el principado, quiere decir que él es eterno también. No hay forma de que nosotros comprendamos incorrectamente. Y en un libro de Van Ferrer, que yo se lo recomiendo, definiendo la divinidad de Jesús especialmente, pero también del Espíritu Santo, Van Ferrer hace esta lógica que yo les he mencionado hace un momentito. Si dice Jehová me posee en el principio, quiere decir que el Padre y el Hijo existía cuando el Hijo también. Eternamente tuvo el principado, que dice que estaba con el Padre de la eternidad. Con él estaba ordenándolo todo, con él, no por él, siempre con el Padre. Y fui su delicia, nunca hubo tiempo donde el Hijo no estuviera en totalidad con el Padre. Por lo tanto, la eternidad de Cristo no tiene duda.
es su naturaleza. El hecho de que sea perfectamente Dios no tiene forma de ser explicado de otra manera. Iván Ferrell, defendiendo la divinidad, cita un pasaje de Elena de White en Mensajes Selectos. Y cita justamente este pasaje de Proverbios. Por lo tanto, es ilógico que la gente diga, ¿sabes qué? Proverbios demuestra que Cristo no es Dios ni es eterno. Es exactamente lo contrario. Este pasaje demuestra la eternidad, la naturaleza divina de Jesús y su existencia desde la eternidad junto al Padre, como una persona distinta, como dice Elena de White. Otro texto difícil es el siguiente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y está en Colosenses 1:15. Esta es una de las cosas más citadas, porque dice el primogénito de toda creación, aparentemente diciendo que el primero en ser creado. Porque, por ejemplo, el primogénito de un matrimonio es el primer hijo nacido en ese matrimonio. Entonces, pareciera ser que está hablando de que Jesús tuvo un inicio. Pero ese es por no entender correctamente el significado de algunas palabras que no están en nuestro idioma, sino en el griego. La palabra protótocos, que se traduce como primogénitos, aparece 9 veces en la Biblia. Todas en el Nuevo Testamento, evidentemente porque fue escrito en griego, y 8 de ellas se refieren a Cristo, y en una de ellas a los primogénitos de los egipcios que murieron en la Pascua. La palabra puede traducirse como primogénito, primer hijo, o primer engendrado, pero también como principal y más importante. Por lo tanto, la palabra, al decir el primogénito de toda la creación, podría significar el principal de toda la creación o el más importante de toda la creación. O sea, primogénito también significa que destaca, y no necesariamente por ser el primero en nacer. Fíjense, Colosenses 1, 16 y 18, hemos leído una parte de esto, vamos a leer el pasaje completo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio. El primogénito entre los muertos. A ver, evidentemente Jesús no fue el primero en morir. Miles de personas, millones de personas han muerto antes que Jesús. Por lo tanto, primogénito de los muertos no significa el primero en morir, sino el más importante de todos los que murieron, porque Él murió por mí y por ti. Y además dice, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el creador, sustentador, y tiene la primacía sobre la creación, el dominio sobre la creación. Ese es el concepto de primogénito, de protótocos. Y fíjense, muchas veces en la Biblia se llama primogénito no al primer nacido, sino al más importante. En Éxodo 4:22, cuando Dios le está hablando a Moisés para que hable a Faraón, le dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y todos sabemos que Jacob no fue el primogénito de Isaac, sino su hermano Esaú. No fue el primero en nacer, sino el segundo. Si yo leo Jeremías 31:9, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Nosotros todos sabemos que los hijos de José fueron Manasés y Efraín en ese orden. Y por lo tanto Efraín no es el primogénito, pero lo considera el primogénito. ¿Por qué? Porque para Dios es el más importante. También se utiliza el término primogénito en hebreo, Bekor, que significa mayor, primero o primogénito. En Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Primero, el más importante. De manera que cuando habla de Jesús está hablando del principal, el más importante de la creación, porque es el creador. Ya leímos lo que decía sobre el primogénito de los muertos que he presentado
En Colosenses 1:18, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Y en Apocalipsis 1:5 hace un ratito leímos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, la palabra primogénito no significa primero en ser creado, sino significa el más elevado nivel. Y fíjense, nosotros tenemos que hacer un poco de exégesis para entender correctamente los conceptos. Hay dos versículos que dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es la otra cita que la gente dice, ves, acá dice que Jesús es un Dios menor, porque solamente dice que hay un Dios, el Padre. Pero nosotros no nos damos cuenta que cuando está declarando esto, cuando se escribe en el griego, igual que se escribe, no sé, no hay comas ni puntuación como nosotros tenemos hoy. Lo que está diciendo al leer solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, es lo que está diciendo. Es uno solo, es una sola declaración. Y en Romanos 9:5 el mismo Pablo dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Sería extraño que Pablo haya querido decir una cosa en 1 Corintios 8:6 y otra cosa en Romanos 9:5, cuando Pablo entendía perfectamente el concepto de la divinidad de Jesús. Finalmente, un verso más. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, la gente también dice ahí, ajá, unigénito, ¿ok? El único creado, ¿no? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros repetimos este pasaje muchas veces, a veces no pasamos por alto el concepto de unigénito. La palabra unigénito es monógenes, que significa único o único nacido. Y entonces la gente dice, claro, aquí está lo que está diciendo es que Jesús es creado como un hijo de Dios. Pero cuando muchas traducciones de la Biblia traducen monógenes, indican, en lugar de decir unigénito, dicen el único, que ha dado a su hijo único, porque es el otro concepto de monógenes, único en su género. No hay otro como él, el único en su género, monógenes, uno solo, no hay más de ese mismo tipo. Por eso es que ese concepto de la divinidad armoniza con lo que este pasaje que nosotros llamamos el Evangelio en miniatura de Juan 3:16. Podemos afirmar entonces clarísimo que Jesús es Dios, lo era antes, lo era durante su encarnación y lo fue después cuando fue resucitado y recibió otra vez la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Finalizamos con San Juan 1:18, donde dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y recuerden ustedes a Tomás, cuando Tomás, Jesús le dice, mete tus manos acá en mí, para que veas que yo soy Dios. Tomás, ¿qué le dice? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No hay duda entonces sobre el concepto de la divinidad de Jesús y su plenitud de la, digamos, de la divinidad, tanto en su etapa anterior a su encarnación, en su encarnación y posterior a su encarnación. Ahora sí, si ustedes tienen alguna pregunta, yo encantado de escucharles y responder si están en mis posibilidades.
Muy bien, a continuación vamos a iniciar el segmento de las preguntas y en este momento estamos por recepcionar las preguntas que han sido enviadas a través del formulario. Estamos invitando a Rafael que nos pueda enviar esas preguntas. Sí, Joel, estamos verificando en este momento las preguntas. Un momento, por favor. Sí, en tanto se realiza este proceso, quisiéramos invitar a todos los participantes, tanto del Zoom y de las redes sociales, a que si tuvieran alguna pregunta la puedan hacer también a través del chat y a través también de las redes sociales para también poder atender sus inquietudes que hayan surgido en este interesante tema, Dios, el Hijo. Muy bien, nos confirman de que no han registrado preguntas en el formulario, por lo tanto, si no hubiera preguntas en el chat, como es lo que estamos verificando, vamos a proceder. Yo mandé una pregunta, hermano. ¿Sí? Yo sí mandé una pregunta, digo. Debería estar ahí. Sí. A ver, vamos a verificar con nuestro coordinador, Rafael Saavedra, la pregunta que ha sido formulada previamente a esta reunión. Todavía podemos pedirle a Andrés que la anuncie porque de repente ha habido alguna falla y no se ha registrado. Claro, claro. Adelante, Ok. Andrés. Gracias, Joel. Es probablemente un tema para más adelante en lo que es la reencarnación, la encarnación, perdón, de Jesús. Pero en cuestión de la naturaleza de Jesús, se enseña en muchos lugares, incluso iglesias adventistas, ¿no?, que Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado, ¿no?, con la intención de decir que sí se puede ser perfectos, entre comillas, antes de que Cristo vuelva. Y eso, he hablado con gente que piensa de esa manera, ¿no? Mi entender es que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, antes de la caída. Y la pregunta que quería adherir allí, Pico, era, Jesús tomó, digamos, la naturaleza de Adán antes del pecado, pero a la vez sí tomó cosas que vinieron después del pecado, como es el poder morir, digamos, ¿no? Esa era mi pregunta. Bien, a ver, es un tema que no todos vamos a tratar con mucho más amplitud cuando veamos la encarnación, pero como has mencionado, voy a tratar de no dejar pasar alguna pregunta porque puede ser muy importante para las personas que la Biblia sostiene que Jesús tenía que ser en todo semejante a sus hermanos cuando viniera. Por lo tanto, Jesús tenía que tener una naturaleza semejante a nuestra naturaleza. Además, la Biblia sostiene que Jesús tenía, Jesús viene a este mundo, digamos que unos 4.000 años después de Adán. Y cuando Elena de White se refiere a la naturaleza de Cristo, dice que Él vino con la carga de pecado. Es decir, con el efecto que el pecado había causado en el hombre durante 4.000 años de pecado. O sea, Jesús no vino con la naturaleza de Adán, en el sentido de una naturaleza anterior a la caída, sino vino con el deterioro que causa el pecado en todos nosotros. Si bien nosotros no somos culpables del pecado de nuestros padres, nuestra naturaleza sufre, me refiero a la naturaleza física y mental y todo, sufre las condiciones en las que han vivido nuestros padres y los padres de nuestros padres. Nosotros vamos a tratar mucho este tema cuando veamos la encarnación. Y vamos a ver que lo que más se entiende de toda la naturaleza de Cristo es que Él vino con la naturaleza de 4.000 años de pecado.
Lo que no hay que entender, y ese es el error que algunos caen, nosotros por nuestra naturaleza tenemos propensión al pecado. Por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos propensión al pecado. Para que Jesús fuera mi representante en la tierra y para que su ejemplo sirviera para mí, Jesús tenía que estar en las mismas condiciones que yo, para que cuando Él dijera, ¿quién me redarguye el pecado? Quiere decir que Jesús podría haber pecado. Fíjense lo que digo, podría, no pecó. Porque si no, yo hubiera tenido que decir, Jesús vino en una condición en la que no podía pecar. No. Porque si Jesús hubiera venido en una condición en que no podía pecar, entonces es diferente que yo. Porque yo sí puedo pecar, y de hecho peco. Por lo tanto, debemos entender que la naturaleza de Jesús, cuando Él vino con la carga de pecado de Adán, con el deterioro que causa el pecado a lo largo de los siglos. ¿Sí? Pero que Jesús nunca cedió a la tentación. Por eso es que la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y cuando uno lee Hebreos, dice que Él aprendió la obediencia, dice. Y además dice que oró y lloró al que podía librarlo de la muerte. ¿De qué muerte? Si Jesús murió en la cruz. No está hablando de esa muerte. El que podía librarlo de la muerte era Dios. El trabajo de Dios en su vida para que Él resistiera el pecado. Y por lo tanto, Él es un ejemplo perfecto de la forma en la que yo puedo vivir. Yo puedo vivir. Es un ejemplo perfecto de lo que es posible para el ser humano hacer. Cuando estudiamos el tema de santificación, que es un tema que creo que va a rayar a varios, ¿no? Vamos a entender más plenamente, pero yo quisiera dejarlo ahí porque este es un tema muy profundo y muy grande y requiere que tratemos estos temas sosteniéndolo con varios conceptos alrededor. Pero por lo pronto, quiero decir que sí, Jesús vino no con la naturaleza de Adán, sino con la naturaleza de sus pares de aquellos tiempos, ¿no? Con esa carga de pecado ya. Pero lo vamos a Muy estudiar bien, más en detalle. muy bien. Tenemos dos participantes que han levantado la mano y quiero que se les proceda a dar el audio para sus preguntas. Elizabeth Arteaga quiere preguntar primero. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, hermano Federico, buenas noches. En realidad, después de la primera pregunta surgen muchas, pero voy a esperar al tema definitivamente que usted tiene más adelante. Sin embargo, me queda una pregunta también de los temas anteriores que se relacionarían con esto. Cuando el Señor creó a Adán, ¿no es cierto?, y a Eva, usted en la lección anterior mencionó que el Padre pues es inaccesible, o sea, no podemos nosotros los seres humanos porque no hay ningún ser humano que lo haya visto y que viva. Eva y Adán, ¿a quiénes veían entonces? ¿Con quién ellos tenían? Porque el Espíritu de Profecía dice, ¿no? Que ellos estaban allí, ¿no? Con Dios en el huerto del Edén y todo lo demás. Entonces, ¿a quién ellos veían? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta, en relación ahora con lo que usted menciona también del Señor Jesús, que queda claro, Jesús es Dios y bueno, cuando, no lo menciona la Biblia, pero sí el Espíritu Profecía, cuando va a resucitar, dice que el ángel Gabriel va y le dice, no, hijo, tu padre te llama, ¿no? Esa es otra cosa que queda en mi mente, y no como duda, sino como para poder responder por si se suscitase alguna pregunta más adelante, ¿no? Porque yo sé que el Señor Jesús tiene vida en sí mismo, y sé que la muerte es como un sueño. Entonces, ¿qué fue el acto de que como que alguien fue y le sacudió a Jesús como para que despierte? ¿O era necesario que le llame? Esas dos preguntas, hermano Federico. Gracias. A ver, nosotros vamos a tratar la siguiente semana el tema del Espíritu Santo y la subsiguiente vamos a tratar el ángel de Jehová. Cuando tratemos el tema del ángel de Jehová,
vamos a demostrar bíblicamente que el Dios del Antiguo Testamento es Dios el Hijo, no es Dios el Padre. Por lo tanto, quienes vieron a Jesús allí en el Edén, quienes vieron a Adán y Eva en el Edén, fue a Dios el Hijo. Eso se respondería a la primera pregunta. Y vamos a demostrar que eso bíblicamente es totalmente sostenible. O sea, más bien lo contrario es insostenible. No se puede sostener que fue el Padre. Todo lo contrario. Y si nosotros leemos el Espíritu de Profecía y la Biblia en paralelo, vamos a ver que Elena White reitera vez tras vez que quien aparece en todo esto es Dios el Hijo. ¿Okay? Ahora, por reiterar tanto, creo que me he olvidado de la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo era, Elisa? Sobre cuando el ángel Gabriel va y lo despierta. Ajá. Ya. Ahí es una cosa un poco más sencilla. Lo que está ocurriendo ahí es que es un momento, fíjense, cada uno de los momentos del plan de la salvación tenía una oportunidad. Y lo que espera Jesús simplemente es un llamado de su Padre para cumplir la siguiente fase, que es. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa que es muy fácil de entender. Si alguien me llama y me dice, hijo, tu padre te llama, quiere decir que yo tengo que escucharlo, ¿no? O sea, no me está despertando para que escuche, sino me está llamando para que despierte. Y entonces eso indica que Él es el que decide. Por eso que Jesús dice varias veces que Él tiene poder para tomar la vida, para deponerla y para volverla a tomar. Y cuando dice que va a restaurar este cuerpo, ¿no? Está diciendo lo mismo, está diciendo que lo va a hacer Él, no el Padre. Entonces lo que hay es el llamado del Padre. El Padre lo llama a Jesús para cumplir esa fase de todo este plan de la salvación. Por eso es que el plan de la salvación no hubiera sido completo si Jesús simplemente moría en la cruz. Si la muerte de Jesús, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos los hombres, porque significaría que nuestro Redentor está muerto. Entonces tenía que llegar el momento en que Cristo fuera llamado a la vida. Y eso es lo que hace el ángel. El ángel le dice, tu padre te llama. Entonces lo interesante es que si alguien me llama y yo estoy muerto, yo no voy a escuchar nada. Pero si alguien me llama y yo estoy vivo, puedo volver a la vida. ¿Okay? Rolando Tello tenía la siguiente pregunta. No, en realidad no era una pregunta, ¿no? Lo que yo quería hacer, sino era, de alguna manera, también, no adelantarme, pero era en respuesta a lo que Andrés preguntó. Y solamente quería leer un versículo nada más, ¿no? Que dice en Hebreos, en el capítulo 2, y el versículo 10, dice... primeramente, ¿no? Si Cristo hubiese nacido con la naturaleza de Adán antes del pecado, obviamente no, entonces el Señor no tendría nada que perfeccionar, porque Adán era perfecto, ¿no es cierto? O sea, no había nada que perfeccionar, era perfecto. Entonces, ahí viene una controversia con lo que dice Hebreos. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Padre está perfeccionando al Hijo. No es, si yo acepto un principio, obviamente que ese principio tiene que, de alguna manera, permear el conocimiento que tengo de la palabra de Dios y ver cómo este nuevo concepto afecta la cosmovisión de mi apreciación de lo que es Dios.
si yo acepto que Cristo vino con la naturaleza no pecaminosa, no naturaleza santa como realmente fue creado Adán, entonces Cristo no me puede representar. Porque yo tengo que ser perfeccionado, ¿no? Y Cristo no, pues. Entonces habría una desventaja, ¿no? Como diría Pico. Nada más, nada más. Era eso, nada más. Gracias. Sí, complementando lo que dice, que está muy bien, recordemos que cuando Adán es creado, la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando nace su hijo Set, la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de su padre, Adán. ¿Ok? Y eso es una gran diferencia, porque lo que está diciendo es que mientras uno recibió el reflejo del carácter de Dios en su vida, los otros ya recibieron lo que se iba añadiendo por la caída del hombre. O sea, perdieron, ya había perdido, mejor dicho, estamos hablando de la segunda generación, ¿no? O sea, Adán, la segunda generación, Set, ya perdió. Entonces, esa pérdida de nivel espiritual se refleja de alguna manera. Y claro, si uno va haciendo esto y cada vez más, ¿no? Después de 4000 años, ya era una carga tremenda. Y Elena de White dice específicamente que Jesús vino no con la condición de Adán, sino con una carga de 4000 años de pecado, ¿no? Entonces, y además la Biblia sostiene lo mismo. O sea, la Biblia sostiene este mismo concepto, ¿no? Hay una pregunta que ha hecho una persona que creo que no lo han leído que está en el chat. Sí, la podemos leer, hermano Federico. Por favor. Antonio Osorio pregunta, ¿la versión Watchtower tiene una diferencia muy grande con respecto a otras en el pasaje de San Juan 1:1? ¿Significa eso que esta es una versión adulterada? Sí, creo que recuerden cuando estábamos tratando el tema de la Santa Biblia, primero de los temas, yo mencioné que habían algunas versiones que eran notoriamente distorsionadas. Esta es una de ellas, la que se llama la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, producida por la Iglesia de los Testigos de Jehová. Y está distorsionada, ¿por qué? Porque no hay ningún estudioso de la Biblia que pueda sostener técnicamente, fíjense, no hablo teológicamente, no técnicamente, la traducción de los Testigos de Jehová. Porque ellos dicen, y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Esa declaración, un Dios, es imposible en la traducción normal. Todos los estudiosos, todos los traductores, que no necesariamente son cristianos, por si acaso, un traductor de la Biblia es un lingüista, es un experto en lenguas muertas y antiguas y qué sé yo. Y ellos dicen, no, es que esa traducción es incorrecta porque no hay forma de entender eso si uno conoce el lenguaje original. Por lo tanto, lo que dice nuestro amigo Antonio Osorio es que sí, efectivamente, es una versión adulterada de la Biblia. Uno puede cotejar todas las demás versiones de la Biblia, las versiones católicas, protestantes, grandes versiones como Boer Cantera o Cantera Iglesias o Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén. Y puede pasar por todas las demás Biblias, la King James Version, las Biblias en español, la de Almeida en portugués, y ninguna de ellas va a decir un Dios. Dice, el verbo era Dios. O sea, entonces cuando una iglesia altera voluntariamente la Biblia, es porque tiene un propósito de distorsionar la verdad y confundir a la gente. Es más, al traductor inicial de esta, voy a decir el traductor entre comillas, inicial de esta versión,
le hicieron un juicio. De repente algunos no conocen la historia, pero a Charles T. Russell le hicieron un juicio porque él tradujo esto y evidentemente fue cuestionado por la academia, la gente pues preparada para eso. Entonces tuvo que declarar bajo juramento que él no conocía los idiomas antiguos y que no era capaz de traducir un idioma, digamos, una frase del griego ¿no? Ni menos del arameo. Entonces, como alguien, si no traduce, no puede dedicarse a traducir, ¿no? Yo puedo estudiar, puedo leer, pero traducir, ni siquiera lo intentaría. Gracias, hermano Federico. El hermano Raúl Mauro ha levantado la mano para hacer una pregunta oral, directa. Hola, mi querido hermano Federico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo Me estás? gusta saludarte. Hermano, tengo 3 preguntas. Voy a hacer una y después la siguiente y la última, ¿ok? Entonces, la primera es con respecto a lo que se dijo de que Adán y Eva veían a Jesús, al Dios Hijo, ¿ok? A Jesús. Entonces, la Biblia nos afirma de que Dios es espíritu. Y en ese tiempo, en ese momento, todavía no había tomado la forma de la figura humana. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta definición de que fue Dios el Hijo y que ellos lo veían? Okay. He hecho referencia hace un ratito que nosotros vamos a comprender precisamente quién es Jehová en el Antiguo Testamento cuando veamos el estudio sobre el ángel de Jehová. Porque en ese tema tratamos con alguna amplitud el concepto de cómo identificar a Jehová del Antiguo Testamento. O sea, al Dios de todas las teofanías del Antiguo Testamento, no solamente la verdad. Y me gustaría solamente afirmar ahora que se puede mostrar claramente que se trata de Dios el Hijo y no de Dios el Padre. Pero si uno, por ejemplo, es adventista del séptimo día y lee lo que Elena de White escribe sobre la caída de nuestros padres, va a ver que ella menciona que Cristo era el que se presentaba ahí con Adán y Eva. ¿Ah? Y lo dice con todas sus letras también igual. O sea, lo que pasa es que si empiezo a explicar todo esto, me va a tomar una media hora por lo menos exponer los conceptos que demuestran que Jehová del Antiguo Testamento es Dios el Hijo. Pero por ahora créanme un poquito y dentro de 2 jueves vamos a tratar el tema con bastante amplitud. Bien, hermano. La segunda pregunta. Hace un momento también se dijo de que cuando Gabriel llamó a Jesús a que se levante, a que salga, él no estaba muerto, pero él sí había muerto, ¿cierto? Y por su poder, él resucitó, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo comprendemos a Pablo cuando en Romanos 8:11 dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros? ¿Cómo es ese asunto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús? Muy bien. Entramos a un tema que tiene que ver con la resurrección, que también trataremos más adelante, pero voy a tratar de exponer los conceptos. Fíjense, cuando Cristo muere en la cruz, Dios el Hijo no muere. ¿De acuerdo? O sea, cuando Cristo muere en la cruz, muere Jesús hombre. Pero Dios no muere, porque ya todos sabemos que Dios no puede morir. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, quien vuelve a la vida es Jesús hombre. ¿De acuerdo? Y no el Hijo, porque el Hijo no muere.
Dios el Hijo me refiero. Ujú. Cuando nosotros estudiamos el tema de la encarnación, y por eso es que parte de este proceso de aprendizaje que nosotros estamos tratando de llevar acá, implica ir de lo conocido a lo desconocido y a casos cada vez más elevadas o más profundas, como quiera decirse. Para entender la encarnación, ya teníamos que tener una buena base de cristología, que es lo que estamos poniendo ahorita. Pero vamos a poner cosas más sobre esto. Una de las cosas importantes es saber qué cosa ocurre cuando el Dios eterno e inmenso se encarna en el bebé de qué ocurre. Y hay cosas que no nos han sido reveladas. Pero yo conversando con un conocido teólogo, doctor Figueroa, que es uno de los más reconocidos teólogos, profesor de muchas universidades nuestras, yo le digo, ¿cómo entender, Víctor, le digo, de la mejor manera posible el concepto de la encarnación? Entonces él me dijo, mira, Federico, lo que yo diría, la mejor manera que yo le explico es decir que Dios estaba encapsulado en Cristo. Y me pareció un buen concepto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pongo un fármaco dentro de una cápsula, porque sé que cuando yo me tomo esa cápsula, recién cuando esté dentro de mí va a surgir efecto, porque se va a disolver la cápsula, ¿no? Pero era así, la humanidad de Cristo estaba encapsulada, la humanidad de Dios estaba encapsulada en Cristo. Y por algún mecanismo que yo no puedo explicar, y no sé si alguien podrá realmente, ¿no? O sea, no. Cuando Dios le llama, es el momento en que Dios el Hijo recupera a Cristo hombre, a Jesús hombre. ¿Mm? Entonces, Ujú. no es que no estuviera muerto, porque lo estaba, pero el que estaba muerto era el hombre, no Dios el Hijo. Entonces, la Hermano, por ahí recuperación, como que, gracias, como que por ahí se desprende otra pregunta, ¿no? a ver, Entonces, en lo que es la pasión de Cristo, lo sufría el hombre, ¿sí? es una pregunta más profunda todavía. ¿No? Porque, Pero son buenas, son muy que te buenas. interrumpa, ¿no? Disculpa que te interrumpa, pero entonces, o sea, ¿cómo es ese asunto para entenderlo, ¿no? ¿Cómo es ese asunto de que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, era el hombre el que sufría, pero Dios el Hijo estaba libre de ese sufrimiento. ¿Cómo lo entendemos? Es una pregunta estupenda, Raúl, y voy a tratar de explicarla. Fíjense, cuando Dios el Hijo se encarna, es una unidad con Jesús hombre. No es que son independientes. Porque cuando Jesús, por ejemplo, en Getsemaní, clama y le dice, si es posible, pase de mí este cáliz, no está hablando solamente del ser humano Jesús, sino que en esa unidad que había entre el Dios el Hijo y Jesús, en esa unidad, repito, el sufrimiento era ese. Por eso es que, por ejemplo, cuando ella narra que Jesús está yendo hacia Getsemaní, dice que iba dando tumbos, y dice que sus discípulos varias veces tuvieron que sostenerlo porque él se caía, porque Dios empezaba a colocar sobre él el pecado de todos nosotros. Y no había una separación, no es que Dios el Hijo estuviera fuera y el que sufría fuera el hombre, Jesús, no. Lo que estamos diciendo es que esta unidad en la que el Hijo, Dios el Hijo y Jesús, hombre, existía, era una unidad, eran uno. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el Dios el Hijo que está encapsulado no muere. No sé si yo termino de explicarme con este concepto, porque es un concepto muy complicado de poner. O sea, Dios no muere, pero sigue encapsulado
en un muerto, que es en este caso Jesús. Por eso es que cuando el Padre le llama, Jesús puede salir. ¿Ok? Porque la vida que está en el Hijo nos permite recuperar. Por eso es que Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. O sea, Jesús tiene esa capacidad. O sea, Dios el Hijo tiene esa capacidad de devolver la vida. Y eso es lo que hace. Pero de ahí a pensar de que entonces quien sufría era el Jesús hombre y el Hijo no, porque, por ejemplo, ¿por qué muere Jesús? Eso lo vamos a ver cuando veamos la muerte. ¿Por qué muere Jesús? Jesús no muere por los latigazos, ni por la crucifixión, ni por la pérdida de sangre. Quiero que recuerden que cuando Pilato le comentan, le piden que entregue el cuerpo de Jesús a José de Arimatea y a otros que van a pedirlo, él se sorprende que Jesús haya muerto. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre fornido. No es como los Jesús que salen en la película, que son unos tipos con la cara toda chupada. Jesús era un tipo fuerte, era el hijo del carpintero. Y en ese tiempo no había máquinas de herramientas, todo se hacía a pulso. Y yo traía la madera cargándola, porque no había otra manera. Jesús era un hombre fuerte. Entonces cuando le dicen a Pilato que ya se ha muerto unas pocas horas después de su crucifixión, él se sorprende y dice, pero claro, porque Jesús no murió ni por los maltratos, sino que el quebrantamiento de Jesús, la Sierra del Señor dice que el corazón de Jesús fue quebrantado por la separación con su Padre. Eso causó la muerte de Jesús. El pecado cargado sobre sus hombros fue demasiado carga. Y el cuerpo de Jesús no resistió. Entonces, pero ese sufrimiento lo padeció Dios el Hijo. O sea, porque es una unidad con Jesús. A pesar de que su divinidad está encapsulada, es la misma persona. No sé si me estoy explicando bien, de repente me estoy liando un poquito, pero lo que quiero claro, decir es que no son dos personas, ¿ok? Sino la condición divina de Jesús estaba encapsulada. Y esa condición divina es la que no muere. Porque el hombre muere, pero el Dios no puede morir. Entonces, esa condición divina que está encapsulada en Jesús es cuando lo llama el ángel y él puede salir a la vida. Pero Jesús era una unidad, era una sola persona. Y evidentemente el sufrimiento, los maltratos, los escupitajos y todo era el Hijo de Dios, no una cáscara, digamos, ¿no? O sea, si quiero decirlo de esta manera, o sea, si no era la misma persona. Pero es un tema que vamos a ver un poco más en la encarnación. Inclusive cuando veamos el tema de la resurrección también tendremos que... O sea, la cristología es muy amplia, ¿de acuerdo? Se han escrito volúmenes y volúmenes y volúmenes sobre cristología. Ahora hemos puesto el primer peldaño de la cristología. Cuando veamos un poco sobre la encarnación, veamos sobre la resurrección de Jesús, cuando veamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, vamos a seguir entendiendo conceptos de cristología. Es más amplio que esto. Bien, Me alegra hermano. que pierde tanto interés. Y la tercera pregunta, si me permites. Claro, claro. Sí, esto también en esta misma reunión, ¿no? Se habló acerca de Jesús, el creador, ¿no? Jesús es el creador de todo, ¿no? Entonces, cuando leemos las palabras de Job, las palabras escritas por Moisés de Job, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida, pero el Espíritu de Dios me hizo. Y si vamos a Salmos 104:30, dice el salmista, envías tu Espíritu, y sin ninguna duda, con mayúscula, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Ahí mismo está la pregunta, hermano. Sí, fíjense, vamos a ver cuando estudiemos el ángel de Jehová y también cuando estudiemos el Espíritu Santo,
Espíritu Santo lo estudiaremos la próxima semana, si Dios permite. Vamos a encontrar algunas cosas. Lo primero es que todas las teofanías de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento corresponden a Dios el Hijo. Vamos a ver que eso es bíblicamente totalmente seguro. Y el Espíritu de Profecía lo reitera 1000 veces. De manera que eso no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Entonces, pero recordemos que la creación, a pesar de que Jesús es el ejecutor, bueno, no voy a decir Jesús, sino Dios el Hijo es el ejecutor de la creación, en la creación estuvieron todos juntos. Por eso es que la Biblia dice hagamos. Y además se menciona que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Entonces ese concepto señala la participación de la Trinidad en la creación. Y no es solamente la acción de una de las personas de la Trinidad. Pero es como si fuera el ejecutor central o principal, por decirlo de alguna manera, de la creación. Entonces todo el concepto de la participación de ellos en la creación es cierto. Nosotros trataremos el tema de la creación después del ángel de Jehová. El siguiente tema será la creación, como hemos programado, ¿no? El programa que ustedes han visto que vamos a tratar. Vamos a tratar el tema de la creación, porque otra vez es un concepto que ayuda a entender la divinidad y su propósito para el hombre también, ¿no? Gracias, mi hermano. Gracias. De Está nada, todo Raúl, claro. encantado. Encantado. Muy bien, estamos terminando este segmento de preguntas y respuestas oportunas y claras y continuamos con el programa. Bueno, si no hay más preguntas entre los participantes, entonces damos por concluida la sesión de esta noche. Quiero recordarles que el próximo jueves trataremos el tema el Espíritu Santo y si Dios lo permite estaremos presentes en una nueva sesión de estudio. Quiero recordarles también que este programa está siendo transmitido en vivo a través del Ministerio Adventista Shalom, a través de sus plataformas de Facebook y YouTube. También está siendo transmitido por la Escuela de Líderes Conquistadores APC y posteriormente a este programa será colgado en el canal de YouTube Estudios Bíblicos Avanzados IASD. Será colgado este programa para que ustedes puedan compartir este tema con sus amigos o a las personas que ustedes deseen. Bueno, mis queridos hermanos, les agradecemos nuevamente por su participación y los invito para concluir esta bendecida reunión a acompañarme con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, te agradecemos inmensamente por la oportunidad que nos has brindado de participar de este programa de estudio. Tenemos tantas cosas que aprender, querido Señor, y compartir también con aquellas personas que aún no conocen el Evangelio, querido Padre de Salvación. Permítenos, con tu bendición, procesar este tema y también compartirlo con aquellas personas el cual deseamos alcanzar. Permítenos el descanso en esta noche y la participación para la próxima semana. Te rogamos estos favores en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te suplicamos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos despedidos entonces hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y recuerden compartir este tema con sus amigos para poder alcanzar a más personas en el conocimiento de la verdad. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Pico. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Federico. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, Federico.